Buenas tardes a todos. A continuación voy a exponer algunos temas relevantes sobre la seguridad social. En primer lugar, ¿qué es la seguridad social? Podemos aquí tomar la definición que nos ofrece el doctor Jorge Rendón Vázquez en su libro Derecho de la Seguridad Social. Podemos decir que la seguridad social es aquel sistema de protección social del ser humano que está dirigido contra ciertos riesgos que pueden afectar al ser humano, como el riesgo a su salud, el riesgo contra su vida, contra su capacidad laboral, contra digamos sus ingresos económicos que son necesarios para una existencia digna. A partir del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los riesgos sociales se incrementaron de manera exponencial, básicamente por la introducción del maquinismo, básicamente en las fábricas. Por otra parte, ¿qué es el riesgo social? Podemos señalar que el riesgo social es todo acontecimiento de realización incierta que afecta la plenitud de las facultades físicas o mentales de las personas, o disminuye, digamos, sus recursos económicos, o determina finalmente su desaparición. Entre los riesgos sociales que podemos mencionar se encuentran la enfermedad, el riesgo social del accidente, la maternidad, la invalidez, la vejez, la muerte, las cargas familiares, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y también el tema del desempleo. Otro punto importante es el tema de la formación de la seguridad social o la evolución de la seguridad social. Podemos dividir esta evolución en tres partes. Una primera parte denominada técnicas primarias de protección. Una segunda fase es la denominada fase de los seguros sociales. Y una tercera fase que es propiamente la fase de la seguridad social. Bueno, con respecto a las técnicas primarias de protección, podemos señalar aquí que en el siglo XIX la situación de los trabajadores era grave, estaba desprovisto de toda forma de protección contra los riesgos sociales, y de esta manera se desarrollaron algunas técnicas que trataron de cubrir todas estas contingencias que se generaban durante las labores en las grandes fábricas principalmente. Una de estas que podemos mencionar es el del ahorro individual, que es básicamente la separación periódica de una parte de los ingresos de los trabajadores para ser destinados a un fondo que será, digamos, utilizado para futuras contingencias. Ahora bien, estos fondos de los trabajadores tenían una gran dificultad porque los ingresos en estos primeros tiempos del desarrollo industrial, los ingresos eran muy bajos de los trabajadores. Otro inconveniente era el tema de las constantes crisis económicas que ya desde ese tiempo existían, ¿no? La inflación. El segundo instrumento de protección primaria que podemos mencionar es el de la mutualidad, ¿no? Que básicamente se desarrolló a través de asociaciones clandestinas en primer lugar, debido a la ley, en el caso de Francia, a la ley de Chapelier de 1791, que prohibía toda asociación. Bueno, y fue recién a fines del siglo XIX, con la derogación de esta ley de Chapelier, donde se va a desarrollar estas mutualidades, estas mutuales, organizaciones mutuales,
pero la dificultad de estas organizaciones en primer lugar va a ser por los escasos recursos que limitaban las prestaciones, como en el caso anterior. En segundo lugar, porque el radio de acción era limitada a los afiliados a estas asociaciones, y aparte que eran asociaciones aisladas, no podían reasegurar los riesgos. En tercer lugar, tenemos el instrumento importante del seguro privado, que se desarrolló sin ningún obstáculo legal, pero solo podían acceder personas que tenían, trabajadores que tenían recursos muy elevados, que no eran muchos. En cuarto lugar, debemos mencionar el instrumento de la asistencia pública, que fue una forma primaria también de política social de protección, que consiste, según el doctor Jorge Rendo Vázquez, en el suministro de algunas prestaciones, por lo general de salud, por entidades estatales como hospitales y asilos. Y finalmente tenemos como instrumento de protección primaria el de la responsabilidad civil. No se alcanzaba con esta protección cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, puesto que la víctima tenía que probar que el patrono, el empleador, había realizado o había cometido este accidente de manera voluntaria, o bien por imprudencia o bien por negligencia. Si esto no era probado, según los jueces, el propio trabajador se había hecho estos daños. Poco a poco esto fue evolucionando, la doctrina fue evolucionando con respecto a la responsabilidad civil en el caso de los accidentes, y se creó la teoría de la responsabilidad objetiva, que en el caso de los accidentes de trabajo se denominó como teoría del riesgo profesional, en donde el daño producido a un trabajador se debía a una causa que estaba inherente en un objeto, en este caso en el centro del trabajo. Entonces, así sea un accidente puramente fortuito dentro del centro de trabajos, quien se encontraba encargado de cubrir este accidente era el propietario, es decir, el empleador, en el caso del derecho del trabajo. Bueno, en el caso del segundo punto, la segunda fase es el de los seguros sociales. Los seguros sociales se crearon como régimen generalizado y obligatorio en el ámbito de un país. Tuvo lugar en Alemania por obra de Otto von Bismarck, que gobernó entre los años 1863 y 1890, denominado también el canciller de hierro. Durante su gobierno se aplicó una política social basada en la intervención estatal, y se tradujo esta política social en la expedición de algunas leyes protectoras de los trabajadores, tales como la ley referido a las enfermedades profesionales, en primer lugar de 1883, luego una segunda ley referida a los accidentes de trabajo en 1884, y finalmente una ley importante de 1889 referido a cubrir los riesgos frente a la vejez y a la invalidez. Con respecto a las características de los seguros sociales, se debe señalar aquí que básicamente cubrieron a los trabajadores con menos ingresos, estuvieron administrados por cajas cuyos representantes eran los empleadores, los trabajadores y el Estado. Su afiliación fue de carácter obligatoria para los trabajadores, y solo protegía contra algunos riesgos.
Otro aspecto importante es que las aportaciones eran equivalentes a los porcentajes sobre las remuneraciones de los trabajadores, así como de las empresas y en ciertos riesgos en el caso del Estado. Y finalmente, las técnicas empleadas tenían su origen en las técnicas primarias de protección, como es el caso del seguro privado y la mutualidad. Ahora bien, en tercer aspecto, el tema de la seguridad social. Básicamente se desarrolla a partir de lo que se ha denominado el informe de Beveridge en Gran Bretaña. Beveridge presentó un informe al ministro encargado de los problemas de la reconstrucción en el año 1942, antes de terminada la guerra, denominado Seguro Social y Servicios Afines, en donde se proponía como métodos para salir de la crisis que se venía en ese tiempo, la formación de una seguridad social que abarcara, como en sus propias palabras lo señaló, a las personas desde la cuna hasta la tumba. Entonces, las características de la seguridad social, a diferencia de los seguros sociales que a partir desde ese momento pueden resaltarse, podemos señalar en primer lugar que va a proteger a toda la población y ya no solo a los trabajadores. En segundo lugar, va a proteger básicamente el riesgo social de la salud. En cambio, los seguros sociales cubrían algunos riesgos, no cubrían todos los riesgos sociales. En tercer lugar, la seguridad social tiene una tendencia a reunir las aisladas entidades de seguros sociales bajo órganos comunes y una sola entidad encargada de su financiamiento, a diferencia de los seguros sociales, cuyas prestaciones digamos que eran otorgadas de manera independiente por cada institución. En cuarto lugar, la seguridad social es una integración de las acciones de las entidades encargadas de la protección social en un plan o política social nacional. En cambio, los seguros sociales, en estos seguros sociales no existe una idea alguna de un plan general de protección social. Entonces, vemos cómo la seguridad social se ha desarrollado, tiene objetivos de una verdadera política social que cubra a la mayor parte de las contingencias sociales de la población en la medida de lo posible, por lo que podemos conceptualizar también a la seguridad social como un conjunto de actividades de la sociedad para prevenir los riesgos sociales y reparar sus efectos, integrados en un sistema de políticas, normas, administración, procedimientos y técnicas. Muchas gracias.